Atención México, noticia de última hora. Un bombazo político de última hora acaba de sacudir los cimientos de la relación bilateral más importante del continente y amenaza con fracturar de forma definitiva los acuerdos de seguridad nacional. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, plantó cara abiertamente a Washington al denunciar una descarada injerencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el cual exige de forma unilateral la detención inmediata y extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto a otros 9 altos funcionarios. La mandataria federal frenó en seco las pretensiones de la Casa Blanca al revelar que agencias de inteligencia extranjeras operaron clandestinamente en territorio nacional sin ninguna autorización legal, violando la soberanía de la patria. El choque diplomático escaló a un nivel nunca antes visto cuando el gobierno mexicano sugirió que el sistema judicial de los Estados Unidos está siendo utilizado como una herramienta de extorsión política para influir en los procesos electorales de ambos lados de la frontera. ¿Por qué el gobierno estadounidense decidió lanzar esta ofensiva diplomática masiva precisamente en este momento, a solo 2 años del triunfo electoral de la actual administración? ¿Qué información clasificada encontró la inteligencia naval mexicana dentro de una casa de seguridad en la colonia Polanco que obligó a la presidenta a denunciar a la Agencia Central de Inteligencia en cadena nacional? ¿Qué intereses económicos y territoriales operan realmente en el norte de la República que justifican semejante nivel de hostilidad? La tensión que se respira en los pasillos de Palacio Nacional presagia un conflicto de proporciones históricas. El choque frontal entre una superpotencia acostumbrada a dar órdenes y un Estado soberano decidido a frenar el intervencionismo está sacudiendo las estructuras de poder en todo el hemisferio. Los desencuentros se intensificaron drásticamente, mostrando una maquinaria judicial estadounidense utilizada como arma de sometimiento geopolítico. Lo que está en juego afecta de manera directa la estabilidad económica y social de millones de familias mexicanas. El caso de Sinaloa apenas raspa la superficie de una estrategia de apropiación mucho más peligrosa. Domingo 31 de mayo de 2026. Monumento a la Revolución en la Ciudad de México. Frente a miles de ciudadanos congregados, la presidenta Claudia Sheinbaum tomó el micrófono y pronunció un discurso que encendió las alarmas en las oficinas de Seguridad Nacional de Virginia. El evento se realizó en la Plaza de la República, debido a que el Zócalo capitalino permanecía bloqueado. La mandataria subió al templete con información de inteligencia fresca. Denunció abiertamente la solicitud de detención con fines de extradición enviada por el Departamento de Justicia contra los 10 funcionarios sinaloenses. Sus palabras fueron un misil directo hacia la administración de Donald Trump. Cuestionó frontalmente el supuesto interés de las autoridades estadounidenses por ayudar a México a pacificar su territorio. Pero esto no fue todo, porque minutos después de la advertencia presidencial ocurrió algo que nadie esperaba en los círculos diplomáticos. El gobierno mexicano detectó operaciones de espionaje activas y decidió hacerlas públicas. Agentes de la CIA llevaban meses moviéndose sin acreditación. Utilizaban empresas fachada para recolectar información sobre infraestructura estratégica. Sheinbaum exigió públicamente que cualquier funcionario extranjero se sujete a las leyes nacionales y respete la soberanía. El mensaje fue contundente. La cooperación binacional colapsó en el instante en que Washington decidió actuar de manera unilateral. Reportes confidenciales del Centro Nacional de Inteligencia, obtenidos tras intervenir comunicaciones encriptadas de diplomáticos extranjeros, revelaron el origen de la crisis. La acusación contra Rocha Moya fue fabricada apresuradamente bajo la presión directa de sectores de la ultraderecha estadounidense. El plan original buscaba generar un vacío de poder en el Pacífico mexicano. Querían forzar la entrada de contratistas de seguridad privados financiados desde el extranjero. La presidenta lo sabía perfectamente. Declaró que nuestra nación no es la piñata de nadie, exhibiendo el intento de utilizar a la República como trampolín electoral rumbo a los comicios estadounidenses de finales de 2026. El gobierno estadounidense acusa y exige extradiciones señalando la corrupción ajena. Ignora convenientemente la propia. La mandataria mexicana apuntó directamente a las verdaderas causas del conflicto. Exigió a Estados Unidos asumir su responsabilidad en el tráfico masivo de armas de alto poder, que cruzan la frontera hacia el sur todos los días. Denunció la crisis de consumo de estupefacientes que devasta a las ciudades estadounidenses. Expuso el lavado de dinero a gran escala que ocurre dentro del propio sistema financiero de Wall Street.
Ningún banquero estadounidense pisa la cárcel por lavar los miles de millones de dólares que generan los cárteles. ¿Recuerdan cuando les pregunté sobre las fotografías satelitales y los agentes operando en secreto en nuestro territorio? La respuesta revela una infiltración institucional profunda que apenas comienza a ser desmantelada. Una declaración inesperada acaba de cambiar por completo la versión oficial, y más adelante les voy a revelar exactamente qué fue lo que pasó en los sótanos de la embajada tras este pronunciamiento. La solicitud de extradición contra el gobernador Rubén Rocha Moya representa una táctica de presión extrema. Analistas de seguridad nacional coinciden en que el Departamento de Justicia estructuró el expediente basándose en testimonios de criminales protegidos. Delincuentes que buscan reducir sus propias condenas en prisiones federales estadounidenses a cambio de fabricar culpables. El mecanismo resulta perverso e ilegal bajo la óptica jurídica mexicana. Ofrecen impunidad a delincuentes confesos a cambio de declaraciones prefabricadas. El Estado mexicano dejó clara su postura. Las instituciones nacionales son las únicas encargadas de investigar y sancionar cualquier acto de colusión con el crimen dentro del país. Fuentes cercanas a las negociaciones revelaron la magnitud del chantaje. El embajador estadounidense intentó condicionar la entrega de fondos de inversión tecnológica a cambio de la rendición inmediata de los funcionarios sinaloenses. La respuesta de Palacio Nacional fue tajante y definitiva. Se cancelaron 3 reuniones bilaterales de alto nivel enfocadas en temas fronterizos. La administración mexicana demostró que la subordinación disfrazada de cooperación dejó de tener cabida en la agenda de la Cancillería. Las autoridades exigieron la entrega del expediente completo. Pidieron las pruebas materiales que sustentan las acusaciones. El Departamento de Justicia se negó a compartir la evidencia cruda, limitándose a enviar resúmenes redactados a su entera conveniencia. La presión política interna en Estados Unidos dicta su política exterior. La campaña de Donald Trump necesita urgentemente un enemigo externo. Buscan unificar a su base de votantes más radical. México vuelve a ser el objetivo perfecto en sus discursos de odio. Acusar a gobernadores mexicanos de narcotráfico genera titulares espectaculares en las cadenas de noticias estadounidenses. Desvían la atención de los graves problemas estructurales que enfrenta su propia sociedad. La retórica agresiva busca posicionar a los líderes conservadores como defensores implacables de la seguridad. Ocultan deliberadamente el hecho de que sus propias agencias aduanales son incapaces de frenar el flujo de mercancía ilícita que inunda sus comunidades. Lo que se dijo después en las reuniones privadas está dejando a muchos completamente sorprendidos. Quédense hasta el final porque aquí vamos a revelar la pieza clave que falta en este rompecabezas financiero. Legisladores estadounidenses de diversas facciones comenzaron a cuestionar la viabilidad de confrontar a su principal socio comercial. El cierre de filas del gobierno de Sheinbaum sorprendió a los estrategas en Washington. Ellos anticipaban una capitulación rápida por temor a represalias económicas. La transmisión del discurso en pantallas gigantes instaladas en los 32 estados de la República mandó un mensaje de fuerza. El respaldo popular a la postura de defensa de la soberanía demostró el fracaso de la intimidación. La presión externa genera un efecto unificador inmediato en la población mexicana. Ustedes mejor que nadie conocen la historia de resistencia de nuestra patria frente a las agresiones imperialistas. La presencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en el Zócalo añadió una capa de complejidad al panorama político. Sectores de oposición intentaron magnificar la protesta magisterial. Querían proyectar una imagen de inestabilidad y debilidad gubernamental. Los reportes de inteligencia sugieren que ciertas organizaciones no gubernamentales que apoyaron logísticamente el plantón reciben financiamiento indirecto de agencias extranjeras. El objetivo consistía en boicotear la demostración de fuerza del gobierno justo en el momento de mayor tensión con el país vecino. Fracasaron. El evento masivo en el Monumento a la Revolución demostró el respaldo popular a la figura presidencial. Quiero hacer una pausa necesaria en este punto del análisis para lanzarles una pregunta fundamental. Frente a las constantes amenazas de bloqueos financieros y campañas de difamación orquestadas desde Washington, ¿consideran ustedes que el gobierno mexicano debería responder expulsando definitivamente a los agentes extranjeros que continúan operando sin permiso en el país? Dejen su respuesta en la caja de comentarios ahora mismo.
Su participación activa es la única herramienta real que tenemos para romper el cerco informativo impuesto por las televisoras tradicionales. Esas mismas que prefieren callar y defender los intereses externos antes que informar la verdad. Suelten su opinión, compartan este material con sus familiares y sigamos construyendo una comunidad de ciudadanos informados y críticos. Continuemos con los hechos. El verdadero error de cálculo de los estrategas de Washington fue subestimar la memoria histórica del pueblo mexicano. Las heridas dejadas por operativos clandestinos como Rápido y Furioso siguen doliendo profundamente. Durante años, bajo las administraciones neoliberales del pasado, el país permitió el ingreso de armamento extranjero bajo supuestas operaciones controladas. Esa decisión cobarde bañó de sangre el territorio nacional. Los ciudadanos mayores recuerdan cómo operaban las agencias extranjeras con total impunidad. Se paseaban por las oficinas de seguridad como si fueran dueños del país. El cambio de paradigma actual resulta intolerable para quienes se acostumbraron a dictar las políticas desde sus oficinas en Virginia o Texas. La dignidad nacional dejó de ser moneda de cambio, pero el verdadero error no fue subestimar la memoria. Lo que encontraron los marinos en una revisión de rutina cambió por completo el enfoque de la investigación militar. El choque diplomático por Sinaloa tiene implicaciones sistémicas profundas que van mucho más allá de las acusaciones penales. El Estado alberga recursos agrícolas clave, controla rutas logísticas fundamentales para el comercio internacional en el Pacífico. Desestabilizar al gobierno estatal mediante acusaciones no fundamentadas debilita la capacidad de respuesta institucional. La estrategia de descabezamiento político, impulsada desde el exterior, busca generar un estado de excepción de facto. Quieren justificar futuras intervenciones directas. Buscan imponer certificaciones de seguridad que actuarían como bloqueos comerciales disfrazados para asfixiar a los productores mexicanos y favorecer a las corporaciones estadounidenses. Lo que descubrieron los agentes de contrainteligencia mexicanos en las computadoras incautadas en la colonia Polanco cambió definitivamente el rumbo de la relación bilateral. Documentos encriptados detallaban un plan maestro para someter a funcionarios de aduanas. Querían vigilar a mandos militares y políticos locales en toda la franja fronteriza, utilizando un sistema operado exclusivamente por personal extranjero. La negativa rotunda del gobierno mexicano a ceder el control de sus bases de datos biométricos fue el detonante real de las órdenes de aprehensión anunciadas por el Departamento de Justicia. El pretexto del narcotráfico sirvió únicamente para intentar encubrir una operación masiva de apropiación de inteligencia soberana. Querían los datos de cada ciudadano mexicano. Querían controlar las operaciones portuarias. El Estado mexicano cerró la puerta en sus caras. El escenario para los próximos meses promete una escalada de tensiones mediáticas sin precedentes. Se esperan filtraciones selectivas a medios de comunicación internacionales. Estas publicaciones estarán diseñadas estratégicamente para golpear la credibilidad de las instituciones mexicanas. La maquinaria de propaganda operará a máxima capacidad. Veremos a supuestos expertos desfilar por los canales de televisión comercial exigiendo sumisión. Criticarán la defensa de la soberanía calificándola de rebeldía insensata. Ante este panorama complejo, el gobierno federal mantiene una postura inamovible. Cuenta con el respaldo de millones de mexicanos que entienden perfectamente las verdaderas intenciones de la retórica injerencista. Una nueva filtración desde las oficinas de migración acaba de sacudir el tableto político, revelando un movimiento desesperado del bloque conservador. Más detalles sobre este hallazgo confirmarán sus sospechas. La Secretaría de la Defensa Nacional ordenó un despliegue preventivo extraordinario. Unidades de la Policía Militar blindaron las inmediaciones de los consulados estadounidenses ubicados en el norte del país. La medida busca evitar provocaciones operativas y garantizar el orden. La Cancillería mexicana notificó formalmente a la embajada que todo el personal extranjero con estatus diplomático requiere autorización y escolta oficial para realizar actividades fuera de sus sedes. Esta decisión técnica anuló la capacidad de los espías extranjeros para operar en la sombra. Ya no pueden reunirse informalmente con líderes de la oposición política o mandos policiales corruptos sin que el gobierno federal registre cada movimiento. La soberanía se ejerce en la práctica, no solo en los discursos. El impacto económico de este desencuentro aterroriza a los corporativos industriales del país vecino. México consolidó su posición como el proveedor número 1 de bienes para la economía estadounidense. Superó a las potencias asiáticas.
Nuestras fábricas son indispensables para el funcionamiento de las cadenas de suministro automotriz en estados como Michigan y Ohio. Un cierre parcial de la frontera dispararía la inflación en pleno año electoral estadounidense. Destruiría la narrativa de prosperidad económica que la administración Trump vende a sus simpatizantes. La interdependencia comercial se convirtió en el escudo estratégico de México. Washington sabe que una agresión frontal provocaría el colapso de su propia industria manufacturera. La presidenta de la República apuntó hacia los verdaderos culpables de la violencia continental. Reclamó corresponsabilidad absoluta. México aporta el esfuerzo operativo y enfrenta la violencia en sus comunidades. Mientras tanto, en las calles estadounidenses las redes de distribución local operan sin restricciones reales. El sistema financiero internacional permite la circulación de capitales de procedencia ilícita. Los grandes bancos con sede en Nueva York absorben miles de millones de dólares a través de paraísos fiscales. Nadie investiga las cuentas corporativas de Wall Street. El reclamo presidencial desnudó la profunda hipocresía del sistema judicial estadounidense, que pretende dar lecciones de moralidad mientras protege a sus propios delincuentes de cuello blanco. La respuesta del pueblo sinaloense desató el pánico en los cuarteles de inteligencia del norte, y lo que hicieron los productores agrícolas bloqueando las aduanas nadie lo vio venir. La sociedad civil de Sinaloa rechazó categóricamente la intervención extranjera. Sectores productivos, campesinos y empresarios organizaron asambleas para defender la autonomía de sus autoridades locales. Manifestaron un hartazgo absoluto frente a la estigmatización internacional promovida por Hollywood y las agencias estadounidenses. Exigen que cualquier proceso judicial se lleve a cabo ante tribunales mexicanos, respetando el debido proceso y la Constitución. El intento de fragmentar al país mediante el ataque mediático a una de sus regiones más prósperas fracasó frente a la cohesión social de los sinaloenses. El viejo modelo diplomático basado en la obediencia incondicional murió. La nueva doctrina de seguridad nacional prioriza el bienestar del pueblo y el interés de la patria. El choque por el control de la información y la soberanía de Sinaloa define el futuro de nuestra independencia política. Las autoridades mexicanas demostraron capacidad técnica y valor político para desmantelar redes de espionaje que llevaban décadas operando impunemente. La rendición de cuentas transformó la plaza pública en una fortaleza moral. Los tiempos de firmar cartas de intención humillantes quedaron sepultados en la historia. La próxima vez que escuchen a un presentador de televisión comercial exigir que el país ceda ante los chantajes judiciales de un tribunal extranjero, pregúntense qué intereses económicos está defendiendo realmente. Pregúntense a quién le conviene un México débil y sometido. La resolución de esta crisis diplomática moldeará el poder de nuestra nación para las futuras generaciones. ¿Creen que el gobierno logrará mantener esta postura firme y obligar a Washington a respetar nuestras leyes? ¿O nos enfrentamos a un boicot comercial inminente? Suscríbanse al canal, activen las notificaciones para no perderse ninguna actualización sobre este conflicto geopolítico y compartan este análisis. Nos vemos en la próxima entrega.